Hace muchos, muchos años, un grupo de monjes guardaba un secreto muy importante. Era un objeto con un poder increíble. Las historias antiguas lo llamaban el espejo del juicio. Se decía que este espejo tenía una magia oscura, una magia que podía conectar nuestro mundo con el mundo de los ángeles caídos. Estos monjes, protectores de lo prohibido, cuidaban el espejo con sus vidas. Sabían que si caía en las manos equivocadas, su poder sería terrible. El espejo del juicio no era un espejo normal. Era como una ventana que te dejaba ver el alma de las personas. Se contaba que mostraba toda la verdad de quien se atrevía a mirarlo, sus secretos más profundos, sus errores ocultos. Solo aquellos con la conciencia tranquila podían soportar la mirada del espejo. Para los demás, era una experiencia que daba mucho miedo. Decían que el espejo del juicio no solo mostraba el presente, también podía mostrar pedacitos del pasado y visiones aterradoras del futuro. Revelaba las verdades que uno escondía incluso de sí mismo. Los que se atrevían a mirar en sus profundidades se encontraban cara a cara con sus propios demonios. Veían las consecuencias de sus actos, tanto en vida como después de la muerte. Algunos se derrumbaban al ver la verdad, otros enloquecían, incapaces de soportar la carga de sus propios reflejos. Con el paso de los años, el monasterio donde vivían los monjes se convirtió en ruinas. Las guerras, las enfermedades y el tiempo hicieron que sus paredes se cayeran. La hermandad que protegía el espejo fue desapareciendo poco a poco. El lugar donde estaba el espejo, que antes era un secreto muy bien guardado, se convirtió en un misterio. Algunos susurraban que estaba escondido en las catacumbas, debajo de la catedral abandonada. Otros, que había sido llevado a un lugar secreto, lejos de donde pudieran encontrarlo las personas. Fuera como fuera, el espejo del juicio se desvaneció y se convirtió en leyenda. Su existencia se convirtió en un cuento para asustar a los niños, o en algo que obsesionaba a los que buscaban lo oculto. Pasaron cientos de años. La historia del espejo del juicio se convirtió en un recuerdo lejano, un susurro en la oscuridad. Solo unos pocos estudiosos y coleccionistas de cosas extrañas recordaban su nombre. Hasta que un día, en el siglo XVIII, un investigador llamado Silas Blackwood se obsesionó con la leyenda. Blackwood dedicó su vida a encontrar la verdad detrás de los mitos y las historias fantásticas. Blackwood buscó en archivos olvidados, tradujo textos antiguos y siguió pistas que lo llevaron por todo el mundo. Su búsqueda lo consumió, convirtiéndolo en un bicho raro para sus colegas. El mapa que Silas Blackwood encontró no era un mapa normal. Estaba escrito en un lenguaje tan antiguo que solo él podía entenderlo. Sus líneas marcaban un camino difícil a través de montañas altas, bosques oscuros y desiertos peligrosos. Blackwood, con una mezcla de emoción y miedo, se dio cuenta de que el camino terminaba en un punto lejano del mundo. Un lugar conocido solo por leyendas y rumores, la ciudad perdida de los espejos. Se decía que allí, los límites entre las dimensiones desaparecían. A pesar del peligro que significaba adentrarse en lo desconocido, Blackwood no lo dudó. Armado con su mapa, una brújula vieja y una sed insaciable por la verdad, comenzó el viaje que lo cambiaría para siempre. El viaje fue muy duro y lleno de peligros. Blackwood se enfrentó a animales salvajes, caminos traicioneros y tribus antiguas que protegían los secretos de la tierra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Blackwood, impulsado por una voluntad inquebrantable, se aferraba a la esperanza de que el mapa lo llevaba a su objetivo. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba más despierta que nunca.
Cada noche, bajo la luz fría de las estrellas, Blackwood miraba el mapa, buscando pistas, descifrando símbolos y memorizando cada detalle. Se adentraba cada vez más en un territorio inexplorado, donde la realidad se mezclaba con la leyenda. Cada paso que daba lo acercaba al espejo del juicio, pero también a un destino incierto. Blackwood no sabía lo que le esperaba al final del camino, pero estaba decidido a descubrirlo. Finalmente, después de un año de viaje, el mapa guió a Blackwood a una entrada secreta entre las rocas, un túnel oscuro y húmedo que se adentraba en lo profundo de la tierra. Con el corazón latiéndole muy rápido, Blackwood entró en la oscuridad. Las paredes del túnel estaban llenas de dibujos extraños que parecían contar la historia del espejo del juicio y sus guardianes. El aire se volvió pesado y frío a medida que Blackwood se adentraba en las entrañas de la tierra. Después de caminar durante horas, llegó a una puerta de piedra enorme. Un escalofrío recorrió su espalda al sentir la energía oscura que salía de ella. Con una fuerza increíble, Blackwood logró abrir la puerta. Una luz cegadora inundó el pasillo, obligándolo a taparse los ojos. Cuando la luz bajó, Blackwood no podía creer lo que veía. Se encontraba en una habitación redonda, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos de todos los tamaños y formas. En el centro estaba un espejo ovalado gigante, rodeado de oro y piedras preciosas. Era el espejo del juicio. Blackwood se acercó lentamente, sintiendo fascinación y miedo al mismo tiempo. Su reflejo en el espejo no era el suyo. Una figura horrible y deforme lo miraba desde el otro lado, con una sonrisa cruel. Una fuerza irresistible lo llamaba hacia el espejo. Blackwood estiró la mano, incapaz de resistirse a lo desconocido. En ese instante, supo que había cometido un error terrible. El investigador, que solo pensaba en su búsqueda, finalmente encontró el espejo. Estaba escondido en un lugar secreto, protegido por trampas mortales y símbolos mágicos antiguos. Su corazón latía con la emoción del descubrimiento y el miedo a lo desconocido. Ahí estaba, oculto durante siglos, el espejo del juicio, cubierto de polvo y telarañas. Su marco, que antes fue majestuoso, ahora se veía viejo y dañado. Parecía emanar una energía extraña, una promesa de revelaciones y horrores. Con manos temblorosas, el investigador se acercó al espejo. Sabía que estaba cruzando un límite, entrando en un lugar donde la razón no tenía lugar. Pero la obsesión, como una fuerza imparable, lo empujaba hacia adelante. Un escalofrío recorrió su espalda al quitar la tela que cubría el espejo. La superficie del espejo, lisa como el cristal, parecía absorber la poca luz que había en la cripta. En sus profundidades, el investigador creyó ver un movimiento, una sombra rápida que desapareció al instante. Atraído por una fuerza inexplicable, el investigador se inclinó hacia el espejo. Su propio reflejo lo miraba fijamente, lo cual le produjo inquietud. Pero no era él. No exactamente. Había algo diferente en sus ojos, una chispa de maldad que no le pertenecía. En un instante, el reflejo se transformó. Imágenes aterradoras llenaron la superficie del espejo. Rostros desfigurados por el horror, paisajes infernales envueltos en llamas, símbolos mágicos que parecían retorcerse y susurrar. El investigador intentó apartarse, pero una fuerza invisible lo mantenía cautivo. Las visiones se sucedían sin parar, cada una más perturbadora que la anterior. El investigador fue testigo de horrores cósmicos, de la caída de civilizaciones, de la verdadera naturaleza del mal que acecha en los rincones oscuros del universo. Su mente, incapaz de procesar tanta información, amenazaba con colapsar. Sintió un dolor agudo en sus ojos, como si agujas calientes se clavaran en sus pupilas. Una lágrima de sangre recorrió su mejilla.
Estaba a punto de perder la cordura, de ser consumido por la oscuridad que emanaba del espejo. Con un último esfuerzo, el investigador logró apartarse del espejo. Cayó hacia atrás, golpeándose contra el suelo. Su cuerpo temblaba violentamente, su mente era un torbellino de imágenes horribles. Se levantó lentamente, con la respiración agitada. Se miró las manos, ahora frías y sudorosas. Ya no se reconocía. Sentía una presencia oscura en su interior, una sombra que se aferraba a su alma. Al levantar la vista, vio que una sombra se extendía desde el espejo, una sombra informe y amenazante que se arrastraba por el suelo como si intentara alcanzarlo. El investigador se puso de pie de un salto lleno de miedo. Sin mirar atrás, corrió hacia la salida con la sombra oscura persiguiéndolo. Sabía que el espejo lo había marcado, que la oscuridad se había apoderado de una parte de él. En los días que siguieron a su encuentro con el espejo, el investigador intentó con todas sus fuerzas recuperar su vida. Pero ya era demasiado tarde. Las visiones lo atormentaban día y noche, susurrándole secretos terribles. En su diario, escribió sobre su experiencia, con una letra temblorosa que reflejaba su estado mental. «Nunca mires dos veces», advertía. «La segunda vez, el espejo te atrapará y te llevará a su mundo de sombras». El investigador sabía que estaba condenado. La oscuridad lo consumía lentamente, transformándolo en algo monstruoso. En un acto de desesperación, intentó destruir el espejo, pero este resistía a todos sus ataques. Finalmente, desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó del investigador fue su diario, un testimonio escalofriante de su descenso a la locura. En la última página, una sola frase, escrita con una letra temblorosa, advertía del peligro del espejo del juicio. «Noscete ipsum», que significa «conócete a ti mismo». Una advertencia tan antigua como el propio espejo, una invitación a la introspección y al mismo tiempo una terrible maldición. Pues ¿quiénes somos nosotros realmente, sino un conjunto de secretos, miedos y deseos ocultos en lo más profundo de nuestro ser? El espejo del juicio no desapareció. Se dice que sigue ahí, oculto en algún lugar del mundo, esperando a su próxima víctima. Esperando a que un alma curiosa se atreva a desafiar sus secretos, a confrontar la oscuridad que habita en su interior. ¿Te atreverías a mirar? ¿Serías capaz de soportar la verdad que se esconde en tu reflejo? Recuerda las palabras del investigador. Nunca mires dos veces, pues la segunda vez ya no serás tú quien te observe desde el otro lado. Ahora, mientras cierras este vídeo, detente un momento. Respira hondo. Siente el peso de la oscuridad a tu alrededor. ¿Estás seguro de estar solo? En el reflejo de la pantalla, en la sombra de tu habitación, quizás veas algo que no estaba antes. Un movimiento rápido, una presencia que te observa desde la oscuridad. No te asustes, es solo tu imaginación. ¿O no? El espejo del juicio despierta. Su poder se extiende más allá de las leyendas, más allá de las pantallas. Y quizás, solo quizás, ya te ha encontrado. Conócete a ti mismo.